esta sea la única clase virtual que pasemos y no tengamos No me mayores sirvo. dificultades, ¿ya? Sí, es 11. A las 11 y teórica, te digo. Por eso Muy sí, bien, a arriba. nosotros nos toca el día de hoy hablar sobre el ¿Se metabolismo acuerdas de del los que calcio vienen? Por ahí cuando me eso. y su regulación, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de una glándula endocrina que es la paratiroides, la glándula, como toda glándula endocrina, no es la única. Tiene, algunas tienen una cápsula más gruesa, otras más delgadas. Igual estas glándulas tienen su cápsula delgada de tejido conectivo que se invagina hacia el interior de la célula. Aquí podemos usar como ejemplo esta glándula de la tiroides, esta es la que ve en la tiroides, y que forma pequeños lóbulos, ¿no? Entonces, de la misma manera, estas son las glándulas paratiroides, en número de cuatro. Pueden haber más glándulas, pueden haber cinco o seis glándulas paratiroideas, tienen el tamaño de una arveja, se encuentran en la cara posterior de la glándula tiroides, ¿no? Eh, Forman una hormona, que es la hormona paratiroidea, la PTH, que se secreta. ah, Ustedes saben que la tiroides se encuentra por delante de la tráquea, ¿no? Y los dos lóbulos se dirigen hacia atrás y en la parte posterior están estas cuatro glándulas, ¿no? Tienen, eh, como les decía, a ver, vamos a suponer que esta es la glándula paratiroidea, tiene unos pequeños tabiques, que es el tejido conectivo. Hay abundante cantidad de adipocitos, tiene bastante cantidad de células grasas esta glándula, ¿ya? Y tiene dos células principales, tiene dos células, unas que se llaman principales, las células principales que son las responsables de la formación de la hormona, ¿ya? De forma cúbica, en una forma cúbica, y hay otras glándulas inactivas que son las células oxfílicas. Entonces aquí en menor cantidad, menos abundante, de un citoplasma más pálido, ¿ya? Esas son las células oxfílicas que hasta ahora no se tiene una definición exacta en su funcionamiento. Entonces, estas son las glándulas paratiroides que van a secretar fundamentalmente la hormona paratiroidea que se encarga de la regulación del calcio sérico, del calcio libre, ¿ya? El calcio en nuestro organismo puede encontrarse unido a la albúmina o puede encontrarse también unido a fosfatos iónicos. La mayor parte del calcio el- se encuentra en el tejido óseo, pero interviene en múltiples funciones el calcio. Interviene en la sinapsis, interviene en la contracción muscular, interviene en la unión de tejidos, en los medios de unión celular. Entonces es un ion muy importante para el funcionamiento de nuestro organismo.
Entonces, estas hormonas, estas células principales, estas son las células principales que están en la glándula paratiroidea, son las responsables de formar la hormona PTH. La hormona PTH es un polipéptido que está conformado por 84 aminoácidos. ¿Cómo se forma esta proteína, este polipéptido conformado por aminoácidos? Entonces, si nosotros tenemos aquí una célula principal, lo que ocurre en primera instancia, como ustedes saben, la transformación del DNA en RNA es a partir del RNA de transferencia, el RNA ribosómico y el RNA mensajero, ¿no? Entonces hay una transcripción del DNA a RNA mensajero. Este RNA mensajero en el retículo endoplasmático rugoso realiza una transducción. Primero empieza con una transcripción, la transducción del RNA mensajero en un pre-pro. Se llama pre-pro PTH. Este quiere decir un antecesor de la hormona PTH. Esta está formada por 115 aminoácidos. O sea, es el inicio de la formación de este polipéptido. Este polipéptido de 115 aminoácidos recibe un corte en la cantidad de aminoácidos que tiene. Aquí a la izquierda ustedes me pueden ver la cantidad de aminoácidos que tiene este polipéptido y se convierte en pro-PTH, que ya tiene solamente 90 aminoácidos. Vencemos mecanismos De la misma manera, esto ocurre en el aparato de Golgi. No se olviden que el aparato de Golgi es un organito citoplasmático membranoso que tiene una cara madura y una cara inmadura, donde entran y reciben un proceso de transformación metabólica las sustancias que están entrando por la cara inmadura para salir por la cara madura. Entonces esto ocurre en el aparato de Golgi y ahí ya termina con 90 aminoácidos, pierde otra vez otros 6 aminoácidos y se convierte recién en la verdadera hormona paratiroidea o PTH. Este es el polipéptido donde esta es la primera etapa, donde se realiza un corte en la etapa de pre-pro y después este realiza otro corte aquí y se convierte en pro-PTH para quedarse con 84 aminoácidos, un polipéptido de 84 aminoácidos daño de... que recibe Y era daño del el bosque. nombre de hormona paratiroidea. La vida media de esta hormona es cortísima, Uy, daño dura del bosque. entre 2 y 4 minutos, entonces es muy corta, semivida. Realmente, porque imagínense 4 minutos el tiempo de vida y después se desagrega, ¿no? Entonces, esta hormona tiene que tener un periodo constante de secreción. No en cantidad, pero tiene que haber la suficiente cantidad de esta hormona para que haya una homeostasis entre el intracelular y el extracelular. Entonces, ¿cuál es la principal función de la hormona paratiroidea? Su principal función, este es un vaso sanguíneo, es un esquema de un vaso sanguíneo, y aquí están los iones de calcio. Este es calcio libre. El calcio puede estar también unido, en otra diapositiva veremos, unido a proteínas, eh, a la albúmina, puede estar unido a la albúmina, o puede estar unido a fosfatos, a iones fosfatos. Entonces, ahí no hay un mecanismo de percepción.
de la cantidad de sangre en el extracelular. Entonces, ¿qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa el calcio libre, el calcio libre. Entonces, la principal función de la hormona paratiroidea es la regulación del calcio en sangre, pero específicamente del calcio, se llama calcio libre o calcio iónico, por lo que su principal efecto es el elevar el calcio iónico en su. Entonces, esta hormona paratiroidea, ¿qué va a hacer? Tiene que elevar el calcio sérico, se llama calcio sérico, a este calcio que está en el extracelular de la sangre. Porque no se olviden que la sangre tiene elementos figurados, que es el intracelular entre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, y el extracelular, que es el plasma. Entonces ahí se encuentra circulando, en algunos casos, unidos a albúmina y en otros casos, unido a iones fosfato. Cuando se estimula la secreción de esta hormona paratiroidea. Aquí tenemos las células principales, no es una célula, son varias células principales, pero este es un esquema que va a secretar la hormona paratiroidea. ¿Cuándo se produce esta hormona? Fundamentalmente cuando está bajo el calcio libre o el calcio iónico. Ese es el principal estímulo para que se genere la hormona paratiroidea es que el calcio iónico tiene que estar bajo. Puede haber otros factores, como el calcitriol bajo, también estimula la secreción de la hormona paratiroidea cuando el magnesio se encuentra bajo y cuando el fosfato se encuentra elevado en sangre. Estos mecanismos estimulan la producción de la hormona paratiroidea. ¿Cuándo se inhibe la producción? Cuando el calcio iónico está elevado. En caso de que está alto el calcio iónico o calcio libre, este calcio es inhibido. No se secreta la hormona PTH, ¿no? Hay otros elementos complementarios que permiten la inhibición de la secreción de esta hormona, que es el bajo fosfato en sangre, el magnesio muy bajo, que tiene un efecto rebote que se llama, del magnesio muy bajo, y el calcitriol alto. Entonces, en esos casos se inhibe la producción de la hormona PTH. Esta hormona tiene tres sistemas fundamentales en los que va a ir a actuar. En el aparato digestivo, en el tejido óseo y en el sistema renal. Entonces, sus órganos, sus células diana de esta hormona se encuentran en el aparato digestivo, en el hueso y en los riñones. En el aparato digestivo, los enterocitos, pero no actúan directamente sobre los enterocitos. Tiene una acción indirecta sobre los enterocitos. ¿Ya? En el tejido óseo tenemos tres tipos de células, ustedes se deben acordar. Los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos son los tres tipos de células que nosotros tenemos. ¿Quiénes tienen? ¿Quiénes son las células diana en el tejido óseo? Los osteoblastos. Los osteoblastos, que son las células óseas formadoras de hueso, formadoras de tejido óseo. No se olviden que el calcio en el tejido óseo está como hidroxiapatita. Ese es el
cómo se encuentra como hidroxiapatita. Pero el que hace la resorción ósea o la remodelación ósea es el osteoclasto. Entonces tiene que haber una comunicación entre el osteoblasto y el osteoclasto para que se degrade calcio del tejido óseo y se pueda transportar y tengamos calcio sérico en sangre. ¿Ya? En el aparato urinario van a intervenir el túbulo contorneado distal y el túbulo contorneado proximal, porque hay un mecanismo de interacción entre la reabsorción del calcio y del fosfato en el aparato renal. Entonces, nosotros tenemos ah, aquí en sangre, este es el calcio unido a albúmina, el calcio unido a fosfato o otros iones y el calcio libre, ¿ya? Entonces, para que se genere la hormona paratiroidea, nosotros aquí tenemos un esquemita a la izquierda, si ven con colores, niveles altos y niveles bajos del calcio libre. Estas células principales generadoras de la hormona paratiroidea, que está aquí, tiene unos sensores especiales. Estos sensores especiales están unidos a una proteína G, es una proteína GQ. No se olviden que los receptores pueden estar en la membrana, ser transmembrana o estar en el interior de la célula o en el interior del núcleo. Esos ya son segundos mensajeros. Entonces, aquí tenemos un sensor unido a una proteína GQ. Estos sensores son sensores especiales que se llaman CAS-R, que quiere decir sensor receptor de calcio, que son sensores receptores de calcio. Son especiales, no sirven para censar a este calcio que está con la albúmina, ni tampoco a este otro calcio que está unido a otros iones. Solo percibe al calcio libre. El calcio libre es bivalente y en ocasiones estos sensores también sirven para el magnesio que también tiene una que es bivalente. ¿Ya? Entonces, si el calcio está alto, con seguridad que va a saturar a estos sensores. O sea, si nosotros tenemos más calcio aquí y más calcio aquí, estos sensores están saturados, entonces la producción de hormona no va a ser liberada. Entonces va a ser inhibida. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente cantidad de calcio en sangre. Estamos hablando de este calcio que se llama calcio libre o calcio sérico. ¿Cómo ocurre esta formación en un área? Este esquema está dividido en dos partes y esta es una y esta es otra.
Si este sensor especial, sensor receptor calcio unido a una proteína GQ, capta al calcio, se libera una proteína, una fosfolipasa C, que estimula al diacilglicerol y al IP3. ¿Para qué? Para que haya en el intracelular mayor formación de calcio y además aumenta la proteína casinasa. Entonces, estas dos aumentan. Como esto ha permitido que esta fosfolipasa degrade a estos otros fosfatos y aumente la P-casinasa a la proteína casinasa o proteín, dicen algunos, proteína casinasa, y el calcio, ¿qué hace? La célula pone un stop a la liberación de esta hormona. Entonces, no sale. Esta es la hormona paratiroidea. Entonces, no sale. En cambio, si este sensor está libre, también unida a una proteína GK, forma otra fosfolipasa, pero ya no estimula la, el aumento de calcio en el citoplasma celular. Entonces se capta la bajada de calcio y entonces, ¿qué ocurre? Esta hormona se libera hacia el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo están circulando también los fosfatos y el calcio, este calcio, tiene afinidad para unirse a los fosfatos. Entonces ya no sobraría el calcio libre o calcio iónico aquí en sangre. Por eso es que interviene el sistema renal para eliminar los fosfatos, que lo veremos en las siguientes diapositivas. Fibra entérica, Entonces, si nosotros tenemos aquí la interferencia. circulación de sangre, que está en forma normal, aquí tenemos el calcio unido a un fosfato, el calcio unido a una albúmina, y este es el calcio libre. Este es el calcio iónico. Este calcio libre, este calcio iónico es el que tiene que venir y unirse a estos sensores para estimular la formación de la hormona paratiroidea. Cuando los niveles de la hormona paratiroidea en sangre, los niveles bajos de calcio, perdón, los niveles bajos de calcio en sangre llegan a menos de 4,2 miligramos por decilitro, entonces ahí es donde se estimula la liberación de la hormona paratiroidea. Absoluta ¿Para normal. qué? Para captar Debe estar mayor libre. cantidad de silencio, por favor. Alguien está con el micrófono. Para captar mayor cantidad, Yo no apaga tu micrófono. pero ¿a través de quién? A través del sistema digestivo, a través del sistema óseo y a través Pero del vamos a ver quién. sistema. Jóvenes, a ver, ¿hay alguien con micrófono? Entonces, nosotros tenemos, vamos a suponer, las células tubulares. Estas células son las células de la nefrona en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal. Que no se olviden la nefrona, la unidad funcional y estructural, ¿no? Del riñón, donde se realiza todo el proceso de filtración. Y en los osteoclastos, vamos a ver que estas células, ¿por qué no hay aquí un enterocito? ¿Por qué no hay un enterocito? Porque no llega directamente al enterocito.
el enterocito es un intermediario. En cambio, si llega al osteoclasto, a los osteoblastos y llega a las células tubulares. Osteoblastos, no osteoclastos. Osteoblasto es el que forma hueso. Osteoclasto es el que se absorbe el hueso, es absorción ósea. Interviene en todo el proceso de remodelación ósea. Por eso es que el hueso es uno de los pocos tejidos que se regenera de manera espectacular en nuestro organismo. Hace el callo y después empieza el proceso de osificación. Se depositan capas en la parte superior y se reabsorben en la parte inferior. Esto es, esto es muy bien coordinado, se puede decir. Se están aumentando capas y se están disminuyendo capas, de arriba y de abajo. Aumentan las capas de tejido óseo, los osteoblastos, y se absorben los osteoclastos. ¿Quiénes tienen que captar? ¿Quiénes tienen este receptor? Son los osteoblastos y las células tubulares. Entonces, estos receptores que están unidos a una proteína G, aquí al lado derecho tienen las abreviaciones, ¿no? Tienen unidos a una proteína G, transmembrana, un receptor de PTH. Este es el receptor de PTH. Esta es la hormona paratiroidea. Esta es una proteína G, que es una subunidad estimuladora que va a estimular a la adenilciclasa. La adenilciclasa va a estimular al adenín trifosfato para que se convierta en adenín monofosfato con los efectos para la proteína casinasa. Entonces, estos elementos son los que van a permitir reabsorber el calcio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la hormona paratiroidea, cuando se encuentra normalmente entre 4,2 y 5,2 miligramos por decilitro. Cuando se encuentra por debajo de esta cantidad, cuando se encuentra por debajo de esta cantidad, entonces hay un estímulo para liberar la hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea tiene un efecto directo en el aparato renal, en el sistema urinario, y tiene un efecto indirecto en el sistema digestivo porque va a usar al calcitriol como sustancia que va a facilitar la absorción de calcio. Y va a tener también un efecto indirecto en el tejido óseo porque no va a llegar directo a los osteoclastos, va a llegar a los osteoblastos. Por eso que es un mecanismo indirecto. Ah, en 10 minutos creo que se nos va a cortar, jóvenes, y si no acabamos el tema, nos volvemos a conectar, por favor, y hasta las 12 en punto para que podamos pasar con normalidad, ¿ya? Hay una pausa de 7, 8 minutos. Entonces, nosotros tenemos en el tejido óseo, tenemos una deposición de tejido óseo, que ya les acabo de decir, que lo hacen los osteoblastos, y una resorción que hacen los osteoclastos, lo cual va a permitir que en el líquido extracelular exista calcio. ¿Qué ocurre en el riñón? En el riñón hay una filtración y una reabsorción. Una filtración y una reabsorción. ¿Qué hace? Que permite reabsorber el calcio, pero
a los iones fosfato los elimina. Y los eliminamos a través de la orina, que lo veremos enseguida. En el aparato digestivo se logra la absorción de calcio y de fosfatos, la absorción. Pero al mismo tiempo, a través de las heces fecales, hay una secreción, una excreción, una eliminación del calcio. Entonces, estos tres sistemas son los que van a intervenir fundamentalmente en el metabolismo en la regulación del calcio. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa el calcio sérico, el calcio libre, el calcio iónico. ¿Dónde? En el líquido extracelular. Y aquí tenemos que cuidar que el potasio, perdón, que el fosfato esté bajo, que baja el fosfato, por eso se elimina por la orina. Porque si se encuentran el fosfato y el calcio en sangre, son tan buenos amigos que se vuelven a unir y entonces disminuye la cantidad de calcio libre. ¿Cómo ocurre las de absorción, las de absorción en el tejido óseo? Nosotros aquí tenemos el líquido extracelular, este es un vaso sanguíneo en el que está circulando. Cuando se libera la hormona, esta célula que hemos visto es un osteoblasto y hace todo el proceso de síntesis que ya les he explicado en la anterior transparencia. Pero como el receptor es el osteoblasto, este es el osteoblasto, llega la hormona, capta la célula a esta hormona y libera sustancias que van a estimular al osteoclasto. Está el ID6, el ZANQ-L, el MCF. Estas sustancias son activadores, activadores del ZANCA para el osteoclasto. Entonces, el osteoclasto, cuando el osteoblasto recibe a esta hormona, secreta sustancias estimuladoras para que el osteoclasto se estimule y empiece el proceso de resorción ósea. Pues cuando hay una resorción ósea, no se olviden, ¿por qué está aquí el calcio con el fosfato? Porque están en forma de hidroxiapatita. Entonces, se libera el calcio y se libera el fosfato. Entonces, este es el mecanismo de regulación del calcio a nivel del tejido óseo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la liberación de la hormona es una liberación constante y suficiente. Cuando es constante y suficiente. Entonces, ahí le da tiempo al osteoblasto estimular al osteoclasto mediante el ZANK-L. Entonces, hay mayor resorción ósea porque la hormona está llegando de forma constante. Entonces, permite que haya el tiempo suficiente para que este osteoblasto secrete esta succión estimuladora al osteoclasta y este empieza la resorción ósea. Una vez que empieza la resorción ósea, entonces hay liberación de calcio y de fósforo. Ese es el efecto de resorción. Pero si la liberación de la
hormona paratiroidea, PTH, no es de esta forma constante y esta es de forma intermitente, no hay el tiempo suficiente, no da el tiempo suficiente para que haya una resorción ósea. Entonces, se forma hueso y no se resuelve. Se forma y no hay liberación de calcio. Estos efectos ocurren en algunas mujeres que ya han pasado la menopausia y tienen algunas dificultades hormonales, entonces se genera la osteoporosis. Entonces, están utilizando hoy como tratamiento la administración de la hormona paratiroidea en forma intermitente para permitir que no haya mucha resorción ósea, porque la osteoporosis es porque hay un predominio de resorción ósea, se hace el hueso muy frágil, se libera mucha hidroxiapatita, entonces se libera fosfato y calcio, y entonces el hueso queda débil. Entonces están utilizando como tratamiento la hormona paratiroidea, pero en forma intermitente. ¿Qué ocurre en el riñón? Esta es la arteria renal y esta es la vena renal. Entonces, el calcio ingresa, pasa, viene y vuelve por la vena. Entra por la arteria, no se olviden, la arteria renal, la vena renal, entra y vuelve. Entonces, hay una reabsorción de calcio. Pero aquí también interviene la vitamina D. La vitamina D entra como vitamina D no activada, ingresa al riñón y sale como vitamina D activada, que va a entrar otra vez, que va a retornar y este sí va a ir a actuar a nivel de los enterocitos. Lo que no ocurre con el fosfato. El fosfato entra, entra al riñón y no se reabsorbe. Se pasa y se elimina por la orina. ¿Por qué eliminamos? Porque no queremos tener al fosfato aquí en sangre. Porque si tenemos fosfato en sangre, cuando aparezca un calcio, se va a unir con el fosfato y de la misma manera el ion calcio libre no vamos a tener, no se va a percibir con los sensores y no se va a liberar la hormona paratiroidea. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos aquí, este es un glomérulo renal, arteria arteria aferente, glomérulo renal, o ¿Cómo así? Ya, falta, nada más vos, yo estaría yendo. estábamos aquí, ¿no?
Entonces, este es el glomérulo renal con sus diferentes componentes. Y lo que va a ocurrir es que en el túbulo contorneado distal se va a reabsorber el calcio. Favorece la reabsorción de calcio. ¿Bajo qué mecanismo? Bajo este mecanismo que hemos explicado anterior, que esta es una célula diana una célula del túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se absorbe? Lo importante es que se van a abrir los canales de calcio. Se abren canales de calcio a nivel del túbulo contorneado distal para que éste pueda ingresar hacia las células, ¿no? Entonces, en el esquema de aquí al lado están ustedes observando, este es la parte apical de la célula, ¿no? Entonces, por aquí es el conducto, la luz del túbulo. Aquí tenemos la membrana basal y tenemos aquí ya el vaso sanguíneo que está circulando. Entonces, el calcio se reabsorbe a este nivel del túbulo contorneado. 10 minutitos más, jóvenes, y vamos a terminar. El túbulo contorneado distal. En cambio, el fosfato se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? En el túbulo contorneado proximal hay unos canales que se llaman canales NAPI. Aquí vemos unos canales NAPI. Estos canales permiten que tanto el fosfato como el calcio reingresen, se absorba a través de estos canales NAPI. Ya esto ocurre en el túbulo contorneado proximal. O sea, en el túbulo contorneado distal se absorbe solo calcio. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe calcio más fosfatos. Pero para que se realice esa reabsorción, tienen que abrirse los canales NAPI, NAPI 2A y NAPI 2C. Ya, eso es lo que funciona en... Este es un zoom de la célula de aquí del túbulo contorneado proximal. ¿Cómo ocurre el bloqueo de estos canales NAPI? Aquí en la izquierda tienen NAPI 2A y 2C, que son estos canales. Tenemos el receptor aquí de la proteína, de la hormona. Tenemos la hormona, las células, estas son las células del túbulo. Y tenemos una enzima alfa hidroxilasa. Como no queremos reabsorber tanto calcio como fosfato, porque siempre están de la mano, y si se encuentran en la sangre, se vuelven a agarrar de la mano y no tenemos calcio libre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entra en función una acumulación de estos canales LAPE en unas vesículas al interior de la célula. Tendríamos que tener estas tres que están aquí, tendríamos que tenerlas aquí afuera, ¿no? Pero se imaginan y se introducen dentro de la célula. Al interior de la célula se va a liberar una enzima que es la
1-alfa hidroxilasa. Esta es la enzima 1-alfa hidroxilasa. ¿Para qué sirve esto? Cuando ingresa la vitamina D, hemos hablado de que la vitamina D ingresa como vitamina D no activada. Aquí está, esta es la vitamina D no activada. Pero por acción de esta enzima, de la 1-alfa hidroxilasa, se va a convertir en vitamina D activada. Pues, ingresa, sale. Y esta vitamina D va a ir a actuar a nivel de los enterocitos, facilitando la absorción de calcio. Como se han cesado estos canales NAPI que favorecían el ingreso de calcio con fosfato, y se han cesado estos, entonces ya no ingresa ya no se absorbe el fosfato. Esto ocurre en el túbulo contorneado proximal. Entonces, este fosfato continúa, pasa el túbulo contorneado proximal, continúa y se elimina por la orina, dándonos en la orina una fosfaturia, quiere decir con mayor fosfato en la orina. ¿Qué hace que haya una fosfaturia? Esto va a permitir que el calcio esté libre en sangre, no se una a su amigo, que es este fosfato. Entonces, la hormona paratiroidea va a captar la suficiente cantidad de calcio. Es el mecanismo que circula. Y con la hormona ocurre esto, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, entra la hormona, como hormona no activada, la alfa hidroxilasa, la enzima 1-alfa hidroxilasa la transforma a esta vitamina D en vitamina D activa. Y esta va a ir a funcionar, va a ir a nivel del tracto digestivo a los enterocitos, por eso que es una acción indirecta para ayudar en la reabsorción. Si bien es importante tanto el tejido óseo como el aparato digestivo, hemos visto que el riñón es muy importante. Es el más importante en este mecanismo, porque la acción del riñón va a permitir que se reabsorba calcio, pero que no se reabsorba fosfato. Lo que no ocurre en el aparato digestivo y lo que no ocurre en el tejido óseo. En ambos casos, la absorción a través de los enterocitos es de fosfato y de calcio. En el tejido óseo, cuando los osteoclastos degradan a la hidroxiapatita, sube el calcio y sube el fosfato. En cambio, cuando se filtra en el riñón, por ese mecanismo que tiene de acción en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal, se reabsorbe el calcio y se elimina el fosfato. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Que el riñón, acá lo estamos viendo, nos permite tener calcio libre. Fíjense en la imagen, no tenemos el calcio libre unido al fosfato, porque si tendríamos más fosfato aquí, con seguridad que se unen a estos iones de calcio, y entonces ya no tenemos calcio libre.
como está acá. Entonces, es importante la función del riñón. Por eso que se habla que es uno de los órganos más nobles que tenemos en nuestro organismo. Si bien se puede vivir con un riñón, pero si los dos tienen alguna patología, las glomerulonefritis, las pielonefritis, que vienen como consecuencia de un resfrío mal curado por estar expuesto a mucho tiempo a temperaturas muy frías, donde hay una sobreinfección bacteriana en todo, entonces afectan a ambos, ¿no? Ustedes saben que hay que hacer hemodiálisis cada día por medio, o sea, es un drama para los pacientes que tienen, y por esto también es sumamente importante la función del riñón. Muy bien, jóvenes, consultas, dudas, son las 12:05. Si no hay nada más, yo les agradezco por haberme escuchado. Ojalá no pasemos siempre virtual. No es de mi preferencia las clases virtuales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me alegra que hayan entrado por lo menos al principio 50 y después 40 estudiantes, ¿no? Si no hay nada más, nos vemos creo, en una semana o en dos que me toca nuevamente, pero ya en la clase presencial. Muchas gracias, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta la próxima clase, doctor. Muchas gracias.